Tardes para todos los que se están sumando al vivo de la tarde de la tele. Bueno, retomamos desde aquí, con aportes más bien en la orden reflexiva, ¿no? Porque es lo que se presta a la jornada de hoy, mientras con móviles obviamente vamos y venimos al Palacio, a donde están velando los restos del expresidente, y todos haciéndonos la misma pregunta, ¿no? O por lo menos dándonos rienda suelta en el análisis sobre una figura que evidentemente es única, que ha generado mucha cosa desde la perspectiva política, humana, tiene tantas dimensiones la vida, la experiencia vital de Mujica, que uno podría estar en este... De hecho, se han escrito cuántos libros, cuántos documentales o películas. Bueno, acá tenemos al autor de uno de ellos. Estimado, ¿qué tal? ¿Está acá en el programa o dónde está? Estoy. Buenas. Bueno, también, por favor, agradecer la presencia en el arranque del programa de hoy de alguien que fue, además de compañero político, compañero de vida y amigo, integrante del espacio 609, actual ministro de Ganadería, Frati. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, accedimos, no es un día lindo para mí, pero... No, lo sé, por eso gracias. Pero bueno, compañeros decía que querían tener a alguien que estuviera cercano, que dijera alguna cosa, bueno, y aquí estoy. Bueno, me parece que también es importante transmitir, me parece que Mujica es un ser extraordinario y me parece que la gente quiere saber qué opinan los que hemos estado cerca y demás, y bueno, así que estamos dispuestos a los requerimientos que ustedes entiendan. Gracias por sumarse. Porque además hablamos de un Mujica que era una persona para el mundo, una persona para Uruguay adentro, una persona para sus correligionarios, una persona para sus adversarios políticos, y además el humano, el amigo, ese al que le llegaron no todo el mundo, ¿no? Bueno, Frati es uno de ellos. Les propongo repasar algunos tramos de su vida, empezando por, no tanto la política, ¿no? Que además tiene, después nos va a estar acompañando Oscar Botinelli para hacer un análisis de lo que fue su peripecia política concreta, que es donde tal vez afloran las grandes controversias o polémicas, porque el mismo Mujica es el hombre que fue guerrillero, que tiene sangre en sus manos, que un buen día sale de la reclusión tortuosa, inhumana, de la cárcel, para elegir otro camino, de poner las armas, ir en busca de la democracia, abrazar la causa desde otro lugar, con aciertos y errores, su presidencia, una lucha incansable, e insisto, un idealista de un pragmatismo paradójico que amerita muchísimo análisis, sin duda. Y un hombre que se compró al mundo entero porque tuvo la audacia de poner en palabras muy coloquiales, muy llanas, muy bajadas a tierra, cuestiones que empatizaban con la sensibilidad de las personas acá, en cualquier parte del mundo, y cualquiera sea tu ideología política. Hablar de las cuestiones existenciales del ser humano, el sentido de la vida, ¿no? O sea, ese fue un mérito que aquel video que se hizo viral de su participación en la ONU, ¿no? 2016. ¿6? Sí, 7. 15. No, porque no confundir con el Río, por eso no confundir con Río, ¿no? Voy al primero de todos que generó un impacto y que cada uno se iba quedando con cosas de Mujica. ¿Se puede resumir en una sola frase? Supongo que no, y de ahí la épica que logró construir. Y cada cual puede sentirse más cercano o más lejano de cualquiera de las tantas dimensiones de este hombre, ¿no? Repasemos, si les parece, un poco de su vida, sobre todo sus primeros años. A ver. José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935 en Paso de la Arena, en plena dictadura de Gabriel Terra. Era el primer hijo de un pequeño estanciero que terminó en la ruina, llamado Demetrio Mujica, y de Lucy Cordano. A los 6 años nació su única hermana, María Eudocia. La infancia de Mujica transcurrió entre juegos en aquel caserón comprado en cuotas por sus padres y la estricta obligación de concurrir a la escuela, a una casa por medio de la suya. La composición que me pidió la maestra, que desde que estaba en tercer año me siento con él. Mi compañero se llama José Alberto. ¿Quién era José Alberto? El Pepe.
Y fue un alumno, vamos a decir, normal. Ni lo más grande, ni tampoco muy bajo. La casa de su abuelo materno en Carmelo fue su segundo hogar y un lugar que lo marcaría de por vida. El amor al campo y todo lo primero que supo de la cuestión rural le viene de esa influencia. A los 7 años, su vida se vio sacudida por un hecho trágico. Faltó un día solo por la razón de que se murió el padre. Su madre debió sacar la familia adelante, dedicándose a cultivar flores. Mujica debió ayudar a su madre, pero siguió estudiando. Fue al Liceo Bauzá y más tarde cursaría preparatorios de Derecho en el IABA. Cuando no estaba estudiando, vendía cartuchos a florerías y ferias vecinales. Y el Pepe se mantiene, él mantiene su familia y estudia a la par de nosotros. Pero además del estudio y el trabajo, Mujica encontró tiempo para otra pasión, el ciclismo. Los dos practicábamos el ciclismo, teníamos bicicleta de carrera y salimos a entrenar juntos. De repente, por ejemplo, en una carrera que participasen 100 corredores, él entraba a los 20 o a lo mejor a los 30. Sus compañeros destacan la pasión de Mujica por la lectura y recuerdan las tertulias que compartían en la Facultad de Humanidades con profesores de la talla de los escritores uruguayos Paco Espínola y el español exiliado en Uruguay durante la dictadura de Franco, José Bergamín. Mujica tuvo oportunidad de conocer la realidad de varios países comunistas de primera mano. Estas postales son de un viaje que él hizo en octubre de 1960. Él fue a Europa por una invitación que le hicieron llegar. Esta es de Portugal. Todo marcha perfecto, aunque estoy verde de andar en avión. José A. Mujica. Esta es de Rusia. Estoy a punto de partir para Armenia y voy luego a China para estar en la celebración de la revolución. Frati, usted era blanco, ¿no? Sí. No, sigo siendo blanco. Sigue siendo Y blanco. no hay que confundirse. Una cosa es Bien. votar al Partido Nacional y otra cosa es ser blanco. Y Mujica. Es blanco. Sí. Ah, bueno. Es Mira qué más, interesante. Pero que si es blanco hasta la muerte, hay una cuestión ahí, una condición sine qua non. No, pero te hago una anécdota que no es A ver. mía, ¿no? Yo también tuve mucha cercanía o me parecía muy interesante más que la cercanía de las conversaciones con Huidobro. Mujica tenía fama de retar mucho a sus allegados, ¿no? Digo, yo no sé por qué se queja, o sea, que yo no he tenido problema con este hombre, digo, no. ¿Y qué problema vas a tener vos? Digo, ¿por qué no te...? Y porque soy blanco igual que él. O sea, era una interpretación de una llegada Mujica, no mía, ¿no? Y bueno, creo que esas cosas... pero ¿Cuándo conectó en con él realidad por primera vez? Mujica me sorprendió porque yo había dejado la militancia política, estaba haciendo gremialismo rural, y bueno, y es un hombre con un magnetismo muy especial y diferente, ¿no? Yo conocí a Wilson, por ejemplo, y generaba mucho fervor. Mujica, yo la diferencia que encuentro, Mujica genera devoción. En los actos políticos, cuando ve la gente, ahora yo estaba sentado ahí mirando la gente que llegaba. Gente que lloraba. No había un grito, un vamos arriba, ¿no? La gente se esperaba con respeto, con un sentimiento enorme. Vos veías las caras de las personas y coincide con eso que hace mucho yo pensaba. Es un tipo que genera devoción. Igual Es interesante lo que usted señala como convocan diferencia, mucha- fervor y devoción. Sí, que que no sin es lo duda mismo. son... Se no. convoca igual por las dos, Sí. de las dos maneras, ¿no? Pero bueno, y yo creo que en realidad Mujica le ponía más pasión. Viste que el MP tiene eso con razón y corazón. Yo creo que le ponía más razón que corazón. Por eso podía decir cosas que no eran políticamente correctas o que sabía que había gente que no le iba a gustar y la decía igual, porque cuando vos tenés los sentimientos, y bueno, los sentimientos no son buenos ni malos, es lo que tú sentís. Y a veces coinciden contigo los demás y a veces no, pero bueno. Entonces, y lo otro que a mí me impresionó muchísimo, de no escuchar nunca un resentimiento. Yo tuve, ahora me llamaba de Melo, mi compañera, y me preguntaba cómo me sentía. Digo, me siento bien porque no me quedaron cuentas pendientes.
le dije las cosas que tenía que decirle, tuve la felicidad de poder compartir horas de conversaciones, un poco de política y después de la vida. Claro, a veces cuando me hablaba de los etruscos, de los romanos, ahí me perdía, ¿no? Pues no es mi palo. Pero él tenía esa cosa que era como, conversar con Mujica era como abrir un libro. Y eso a mí me... Y es que hay un Mujica que si uno no conoce si no lee los libros, ¿eh? Porque ahí aparece toda una dimensión del hombre cultivado, del hombre ¿no? Habiendo leído muchísimo, teniendo conceptos claros sobre los procesos políticos del mundo, hacia dónde iba el mundo. Entonces no te quedes con por ahí el discurso a la tribuna o el discurso ante un micrófono. Sí, y aparte esa cuestión de ser un idealista, pero a su vez pragmático, ¿no? Porque si no Más culebras que ideales. te quedas solo en la... Bueno, depende de la circunstancia, pero si no te quedas solo en el pensamiento y en la filosofía, cambiás del lugar la bombilla al mate y no resolvés nada, ¿no? Claro. Yo recuerdo además, por eso te decía, yo no me había incorporado al espacio de 109, estaba en la federación y me escuchó hacer un discurso en ese momento muy, ¿cómo te decir? Bueno, como hago todo en mi vida, con mucho calor, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. terminé, Sí, lo hemos escuchado se me últimamente acercó con el Pepe y me dijo, cuando yo tenía 20 años era más loco que vos, ¿eh? Pero ahora con la edad que tengo y las cosas que me pasaron, te quiero decir que es mucho mejor surcir que romper. Y a mí aquello me impactó, porque cuando eso, el Frente no estaba en el gobierno, era oposición, ¿no? Y podía haber dicho al revés. O sea, exacto. Bueno, yo soy mucho más joven que él, no soy joven ahora, pero soy bastante más joven que él. Y cuando esto que estamos hablando hace más de 20 años, podía haber eso que te dice que te dan manija, sí, dale, no, al contrario, me dijo, no, Y bueno, yo creo que esas cosas... Ya él no son se sabía un hombre polémico, que generaba controversia, y eso es una responsabilidad que hay que asumir. Y porque lo que pasa es... considerarla, yo creo ¿no? que los tibios y los que quedan bien nunca logran nada. Y yo creo que Mujica, con virtud y defecto, como cada uno de nosotros, porque la vida es así. Los perfectos hay que dejar para la divinidad, pero para los que creemos en Dios, por ejemplo, pues solo que eso no está acá. Que estamos acá, tenemos virtud y defecto todo, absolutamente. Es como cuando yo una cosa que aprendí en la iglesia que voy a decir, no, yo no tengo pecado. No es cierto. Por favor. Siempre los tenés. Y esto es lo mismo, los defectos, y todos tenemos defectos. El tema es saltar por encima y hacer cosas trascendentes. Yo creo que después de Oribe es la primera vez que tenemos otra universidad en el país. Y eso se va a empezar a ver, no ahora, porque cuando uno es contemporáneo de una figura es muy difícil que le dé el valor que tiene. Bueno, y mire el valor que aparentemente, por lo pronto, el Uruguay y el mundo le están dando a la hora de despedirse de esta figura. Habrá que ver después el tiempo, si justamente le da más dimensión a esto o marca matices. ¿Me permite, Frati? Vamos Sí. a ir un poquito al Palacio. Está